El profesor Eduardo Restrepo es formado en antropología, tanto en pregrado como en maestría. El pregrado lo hizo en la Universidad de Antioquia, la maestría en antropología de la Universidad Carolina del Norte en el año 2002, universidad en la cual también realizó su doctorado en antropología con un énfasis en estudios culturales en el año 2009. Su experiencia laboral es extensa, es actualmente profesor asociado del Departamento de Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá desde el año 2011 hasta el presente. Fue investigador titular del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, también de la Pontificia Universidad Javeriana entre los años 2006 a 2010. Dirigió la especialización en estudios culturales entre los años 2003 a 2004. Es importante tener en cuenta que gracias a Eduardo fue posible también la maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana y hizo parte del equipo que presentó al Ministerio de Educación la propuesta de la maestría que pues fue aceptada y por lo tanto también fue director de la maestría en estudios culturales en el año 2007 y profesor de esa maestría. Ha sido investigador asociado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia entre los años 2003 a 2004 y profesor e investigador de varias universidades colombianas e internacionales como la Universidad de Magdalena y la Universidad de los Andes en Colombia, así como la Javeriana, y la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, y en Estados Unidos también fue profesor en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Massachusetts at Amherst. Entonces, pues Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Vale. Y en principio sería una pregunta genérica que nos pueda contextualizar a todos, pero que sirva para que otros compañeros cuando observen el video puedan encontrar elementos para pensar el proyecto Modernidad-Colonialidad y la inflexión de colonial tal y como tú lo presentas. La pregunta general que me gustaría hacerte es un poco situada, digamos, en el marco de la génesis de tu trabajo de inflexión de colonial que hemos venido trabajando en el curso, sobre todo el capítulo en donde haces diferencias con otras corrientes entre el pensamiento colonial y otras perspectivas y otras posiciones y otros programas de investigación, y la parte donde haces una evaluación de este que llamas de alguna manera un programa todavía en gestación. Entonces nos gustaría, ¿cómo surge esta publicación de la inflexión de colonial? ¿Cómo llegas al proyecto Modernidad-Colonialidad? ¿Cómo evalúas tú la trayectoria de ese proyecto y cómo ves las críticas y alcances, los límites un poco en términos generales para que nos contextualicemos en la discusión? Bueno, entonces, tal vez empezar por cómo llego a Modernidad-Colonialidad podría ser el punto de partida. Pues yo estaba haciendo mi doctorado en Chapel Hill. Chapel Hill queda a 20 minutos de Durham, entonces el sistema de universidades es Chapel Hill con Duke. En ese sistema de universidades confluyeron Walter Mignolo y Arturo Escobar, o sea, ambos. Arturo estaba en el departamento de antropología de Chapel Hill y Walter estaba en estudios romances en Duke. Entonces, hacia el año 2001 hay una reunión de lo que todavía no era pensado como un proyecto o programa, sino que se venían dando una serie de conversaciones. Se había dado una en el 98, se había dado otra en el contexto del Congreso Internacional de Sociología, y esta era la tercera o cuarta reunión a la que confluían diferentes personajes. En ese momento todavía no había aparecido, por ejemplo, el concepto de colonial, lo de modernidad, colonialidad todavía no era pensado como un grupo en particular o como un programa específico. Entonces, en el 2001 yo tengo la posibilidad de participar en una conferencia donde confluyen Aníbal Quijano, Walter Mignolo, donde llega por primera vez Catherine Walsh, donde llega Zulia Palermo, donde está Javier Sanginés, donde llega
pues una serie de gente, no recuerdo si llegó Ramón o no para esa reunión, pero llega Santiago Castro, llega también, y llega la gente del Instituto Pensar, llega a esa reunión, concretamente 2 estudiantes de maestría de la época, Sandra y otra persona que no recuerdo cómo se llamaba, Sandra Castañeda y, bueno, alguien más, y Carmelita Milán. Entonces es como una reunión donde confluye un montón de gente, y ahí es un taller de varios días de trabajo, y ahí es donde yo empiezo a engancharme con el trabajo de lo que luego va a ser el grupo de modernidad colonialidad. Bueno, Marisol de la Cadena también participó de esta reunión, fue muy interesante, sobre todo la discusión que hubo con Aníbal Quijano de cómo Aníbal pensaba género, o piensa género, porque para Aníbal género es naturaleza, todavía es bastante teorías feministas en este sentido. Entonces, así es que yo empiezo a entrar en la conversación, y a partir de ahí, pues nos hicimos amigos con varias personas del colectivo, y ahí tuve la posibilidad de empezar a trabajar con ellos en diferentes elaboraciones. Con Arturo, pues hace mucho tiempo atrás, desde principios de los 90, veníamos trabajando juntos, pero ahí fue que yo conocí realmente a Walter, y con Walter trabajamos mucho. Él hizo parte de mi comité, y discutimos bastante en esa época, cuando yo estuve haciendo el doctorado en Chapel Hill. Y con Catherine Walsh, ella me invitó varias veces allá a Quito, y estuvimos trabajando en varias cosas, sobre todo al comienzo de lo que ella tenía, que armó lo del doctorado y armó una maestría en estudios sobre la cultura. Ella la dirigió un tiempo, y ahí estuve yo dando varios seminarios, en particular una que tenía una mención en estudios afroamericanos o afrodescendientes. Entonces, mi entrada al grupo es por ahí. En esas conversaciones, pues yo tuve la posibilidad de presenciar cómo se fueron decantando múltiples categorías, y cómo se fueron decantando diferentes posiciones dentro del grupo, porque el grupo realmente no es homogéneo, no podemos decir que ha habido una homogeneidad, ni creo que se pretenda que esa homogeneidad existe. Entonces lo que hay es más como como una comunidad de conversación, como una confluencia de conversaciones, donde hay unos núcleos que son más fuertes y tienen más identidades, y otras gentes que están un poquito más independientes y distantes, y en los últimos años se han dado algunos quiebres, y pues eso es normal dentro de todas estas elaboraciones. Entonces es la forma como yo entro a modernidad colonialidad. Lo del libro de inflexión de colonial surge de 2 seminarios que dictamos en Claxo. Claxo es una red, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tiene una sede muy fuerte en Buenos Aires, pero que busca ser latinoamericano. Y con Claxo dictamos 2 clases con un amigo que es el coautor del libro, con Axel Rojas. Dictamos 2 clases sobre inflexión de colonial, sobre el giro de colonial. Y en esas clases, como había que escribirlas, fueron como el fundamento de lo que después devino el libro. La estructura de la clase es la misma estructura del libro, es un primer aparte sobre las fuentes, sobre de dónde vienen las conexiones de fuentes con este pensamiento o este giro. Un segundo componente que tiene que ver con las categorías que son centrales, haciendo una pequeña lectura o una lectura en detalle de ciertas categorías. Por ejemplo, en el libro nosotros nos atrevemos a hacer una lectura poco ortodoxa de la noción de colonialidad del poder. Incluso mostramos cómo en Quijano la cosa no ha sido tan plana ni tan simple. Mostramos cómo Wallerstein tiene un lugar más destacado del que se quisiera en el grupo, o en las narrativas mitológicas del grupo mejor. Y tenemos una parte de ese grupo, de ese libro, perdón, que hizo parte del seminario, donde mostramos las diferentes críticas que se han hecho al colectivo, algunas de ellas desacertadas, pues son críticas
que pasan más por la falta de comprensión o de comunicación, y otras que nos parecen profundamente acertadas, y además de eso nosotros nos atrevimos a hacer otro conjunto de críticas, ¿cierto? Nosotros escribimos este libro entre el 2007 y el 2008, 9, no, entre el 2008 y 2010 creo. Entonces es un momento muy inicial del programa de investigación o del grupo o del giro, porque ellos empiezan a pensarse como tal a principios de los años 2000. O sea, cuando tenemos la reunión en Duke de la que les hablé ahorita, eso fue en el 2001, y todavía no había o no se habían decantado múltiples de las posiciones y de las elaboraciones que después van a ser centrales. Incluso el libro de Walter, que es del 2000, el de diseños globales, ese libro, pues solo el prefacio incorpora esta discusión, pero el cuerpo del texto ni siquiera opera dentro de esta discusión, son textos posteriores los que lo elaboran. Entonces, eso es lo que yo puedo decir sobre el origen del libro. Una vez teníamos textos, decidimos poner el libro, pues ponerlo como libro y hacerlo en una especie de texto que fuera legible, que tuviera un tono muy pedagógico y que pudiera ser o circular en diferentes escenarios de lectura. Ahora, ese libro tiene una historia muy particular, y es que ese libro fue vetado. Ese libro es un libro hereje. Dentro de algunos personajes de modernidad colonialidad, ese libro ha sido leído como una herejía. Lo que a nosotros nos parece muy interesante, porque si el libro genera ciertas desestabilizaciones dentro del grupo también, es muy importante. Yo creo que las desestabilizaciones y las incertezas y los disensos y las posibilidades de diálogo siempre son bienvenidas. Entonces, toda esa historia ya fue un libro que fue vetado internamente, pero que ha tenido una circulación también en otros escenarios, y ha sido posible como que se lea desde diferentes puntos, lo que es muy valioso. Ahora, con respecto a la última pregunta, lo de cómo veo yo la evaluación de las críticas y todo de modernidad, colonialidad ahora. Miren, yo honestamente pienso que la iniciativa, las categorías y los planteamientos más gruesos de modernidad y colonialidad son fundamentales. O sea, pensar la modernidad en términos de cómo está constituida por un lado oscuro, por violencia, por negación, o sea, que la modernidad no es simplemente ese relato celebratorio que en general se enuncia. La idea de colonialidad, nociones derivadas de colonialidad como colonialidad del ser, colonialidad del saber, colonialidad del poder, algunos de los planteamientos centrales de que es necesario pensar la colonialidad como una lógica profunda que constituye la experiencia de nuestro presente. Todos esos elementos a mí me parecen fundamentales. Me parece fundamental el gesto de tratar de establecer otras genealogías de pensamiento. Me parece fundamental reivindicar la posibilidad de construir lo que Walter denomina transformar los términos y los contenidos de las conversaciones. Todas esas cosas me parecen muy valiosas y me parecen muy sugerentes. Ahora, no creo que son exclusivas del giro del colonial. Yo pienso que hay cosas donde se confluyen con estudios postcoloniales, y ahorita podríamos ahondar en la diferencia y las confluencias de estudios postcoloniales y giro del colonial. Pues todas esas cosas me parecen muy valiosas. Yo creo que sus postulados son no solamente necesarios, sino urgentes en la academia y en el plano intelectual y en el plano político, donde el eurocentrismo, entendiendo por el eurocentrismo esa Europa hiperreal que configura de manera normativa y de manera performativa las realidades del mundo en general. Yo creo que eso esas cosas del giro de colonial son vitales y son muy importantes. Ahora, donde yo tengo algunas diferencias es en cómo eso
cómo esas iniciativas, cómo esas inspiraciones, cómo ese tipo de planteamientos tan importantes se domestican y se hacen religión. O sea, cuando ese vocabulario, cuando esas categorías, cuando ese gesto que es realmente irreverente se convierte en un vocabulario y en algo ortodoxo, cuando se sedimenta y cuando se hace religión, yo creo que pierde bastante los planteamientos. Yo no creo que toda la gente que está trabajando desde Giro de Colonial tienen una actitud religiosa o ortodoxa con el asunto, pero yo sí veo, y cada vez con más preocupación, que algunos estudiantes o algunas personas que se apropian de esta elaboración producen una especie de reduccionismo o una especie de apropiación simplista, mecánica y bastante problemática, en el sentido de que deviene una jerga, como lo fue el marxismo ortodoxo hace unos 30 o 40 años, y toda la perspectiva y la dinámica crítica del marxismo pues se mata en el marxismo de Marx. Entonces, lo que podríamos denominar el pensamiento colonial de manual, ese pensamiento no sirve para nada, eso produce escuela, produce religión y produce clausuras, pero uno no puede evaluar digamos, los alcances y las potencialidades del marxismo por lo que hicieron estos personajes del marxismo de manual, y yo no creo que tampoco se puede evaluar la potencialidad crítica y la posibilidad de generar unas transformaciones en los imaginarios teóricos y políticos de nuestra época del pensamiento decolonial por lo que están haciendo algunos personajes que lo están convirtiendo en religión. Entonces, esa es como la evaluación que yo tengo general. O sea, hoy, en el 2014, pienso yo que hay prácticas de sedimentación y de clausura en nombre del pensamiento o del giro decolonial, pero eso no me parece a mí que es lo que justiprecia o valora lo que puede significar en términos de intervención crítica ese pensamiento. Pues no sé, esas son las tres preguntas que agarré. Creo que había otra, pero se me pasó. La voy a introducir antes de abrir el panorama para la discusión, porque fue fundamental este preámbulo para contextualizar la charla. Y ciertamente lo que no se encontrará en el grupo que nos hemos congregado el día de hoy, que hemos venido trabajando alrededor del tema de la inflexión decolonial, es la actitud acrítica y dogmática que conduce a construir discursos religiosos o a idealizar cualquier tipo de postura teórica. Eso me va muy bien. Eso no lo encontrarás jamás acá. Somos precisamente un grupo no solamente secularizado, sino un grupo absolutamente crítico. Claro. Ahora bien, dentro de las críticas que se le han hecho precisamente al pensamiento decolonial, y que tú bien abres el panorama, hay particularmente una muy radical que ha hecho precisamente esta pensadora boliviana, Silvia Rivera, y allí la crítica se hace, digamos, desde el plano de la praxis vital comunitaria, desde los movimientos sociales localizados, desde las historias incorporadas, del conocimiento práctico vivido. ¿Cómo evalúas tú ese tipo de crítica con respecto a los proyectos, digamos, que tratan de generar, como tú lo llamas, desestabilizar de alguna manera las certezas establecidas? ¿Cómo ves tú esa crítica que se sigue haciendo desde el plano de la mediación teoría-práctica o desde la praxis misma, como una evaluación a los proyectos intelectuales, sus compromisos, la idea del intelectual comprometido, etcétera? Mira, yo primero diría, yo como he entendido la crítica de Silvia. La crítica de Silvia, yo la entiendo de esta manera, es los proponentes o algunos proponentes del giro decolonial o de modernidad colonialidad están acertadamente cuestionando lo que ellos denominan la colonialidad del saber. La colonialidad del saber es
todo este asunto de la autorización y autoridad que se deriva de la geopolítica del conocimiento. El hecho de que unos conocimientos importan más que otros, incluso que unos conocimientos no son conocimientos, sino que devienen en ignorancias, el hecho de que la ciencia se articula como el conocimiento paradigmático, como la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, Silvia dice, bien, esa idea es bastante útil y bastante relevante, lo de la colonialidad del saber. Y es una idea que no es originaria de este grupo. Uno, por ejemplo, puede ver los trabajos de Falsborda con la noción de colonialismo intelectual y de tantos otros autores latinoamericanos que ya habían señalado esa asimetría entre lo que hoy podríamos denominar norte y sur. Entonces Silvia les dice, sí, excelente, es una muy buena idea, esa es una muy buena idea, pero les pregunta hasta dónde el locus de enunciación, el hecho de que ellos estén hablando desde universidades estadounidenses prestigiosas, el hecho de que escriban en inglés, el hecho de que estén moviéndose en círculos y circuitos donde se reproduce esa colonialidad, hasta donde hay una contradicción en él. Y ella cuenta un ejemplo muy particular de que ella manda un artículo a un journal y a ella la mandan a leer a Quijano cuando ella era, digamos, desde mucho antes de Quijano, alguien que estaba proponiendo cosas cuando Quijano era un marxista bastante convencional. Entonces lo que Silvia enuncia, lo enuncia visceralmente, lo enuncia ruidosamente, y dentro de ciertas éticas y protocolos académicos, el hecho de decir las cosas con las vísceras no es un asunto bien visto, porque lo políticamente correcto prevalece. Hay que decir las cosas juiciosamente, ordenadamente, sin mostrar las vísceras. Entonces mucha gente ha descalificado el argumento de Silvia porque es muy visceral, pero el argumento de Silvia es hasta dónde hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, porque se hace desde un lugar particular. Entonces la crítica de Silvia es eso. Yo no creo que la crítica de Silvia tenga que ser leída en términos de la conexión con la práctica o la conexión con los grupos subalternos. También, o sea, ese aspecto está, pero yo creo que la crítica es una crítica todavía más al centro de una contradicción entre lo que se está enunciando y desde dónde se está enunciando y con qué implicaciones se está enunciando. Pues, habiendo dicho eso, pues la otra parte de la pregunta, pues yo la ubicaría en este sentido. Si alguna cosa tiene como reto el giro de colonial, es dejar de predicar cosas y hacerlo prácticas. Y ellos han hecho eso prácticas hasta cierto lugar. ¿A qué me refiero con esto? No basta con enunciar de que vamos a hacer unas genealogías alternativas o distintas con respecto a los pensadores y a los autores y a las categorías con las que estamos trabajando. Hay que, en efecto, producir y elaborar otro tipo de conversaciones con otra gente. Yo creo que en eso han avanzado bastante algunos de los proponentes del giro de colonial. Entonces ahí aparece Guamán Poma, ahí aparece Franz Fanon, ahí aparecen otra serie de autores que no son necesariamente autores convencionales o centrales dentro de esta cosa. Entonces, el gran reto es que esto deje de ser un conjunto de planteamientos conceptuales que habitan en libros y en artículos, para que se hagan no solamente de otra manera esos libros y esos artículos, sino que se establezcan vínculos con el mundo de diferentes formas. Y yo creo que eso lo han intentado hacer ellos. Yo no creo que es justo decir que estos proponentes se han quedado solo en el plano de la academia. Si vemos gente concreta como Catherine Walsh, pues se le ha intentado y de hecho tiene conexiones con procesos específicos. ¿Qué tan fuertes, qué tan populares, qué tan, consistentes son? Eso es otra discusión. Arturo Escobar, pues Arturo alguna gente lo ubica en ese plano, en el plano de modernidad colonialidad, aunque yo creo que él es
él es muchas cosas, no solamente eso, pero Arturo tiene una práctica de relación con unas organizaciones en Colombia donde Arturo es un embajador de esas organizaciones, un articulador de esas organizaciones, un inspirador de esas organizaciones. Obviamente, pues no está metido en los ríos del Pacífico haciendo trabajo como una gente quisiera, pero su lugar es muy importante en el proceso de visibilización, de articulación, de posicionamiento de ciertas imaginarios, sobre todo en el primer mundo. Entonces, ¿yo qué diría? Yo no les enrostraría la idea de que ellos no tienen conexiones con el mundo. Yo creo que las tienen. Que pudieran ser mejores, más fuertes y todo, yo creo que eso se lo podríamos decir prácticamente a cualquier persona. Lo interesante es que ellos piensan que el proyecto de Colonial no es simplemente un proyecto intelectual o académico, necesita ser un proyecto político también. Y el proyecto político se expresa no solamente en el ámbito de lo intelectual, sino también en el ámbito de lo político, en términos de lo que podríamos denominar una problematización del eurocentrismo. Hágale, don Yuri, que ya se está demorando mucho, man. No, yo quería preguntarte específicamente desde tu práctica académica, o sea, ¿cómo te sitúas en esta crítica general de Silvia, habiendo sido también estudiante en Estados Unidos y teniendo tu trabajo en Colombia? Y cómo también vos, a partir de tu trabajo académico con los afrodescendientes, has problematizado todo este cuento de cómo hay las representaciones académicas, las representaciones de los activistas, ya específicamente en tu trabajo con las comunidades negras, y este problema que, bueno, con vos lo hemos discutido varias veces, de este problema que enuncia Hall, en el sentido de que muchas veces se piensa que cuando uno desconstruye algo intelectualmente, se deconstruye políticamente. Ver eso que acabas de decir, pero verlo como vos lo has articulado en tu trabajo académico, en tu práctica concreta en Colombia. Vale, perfecto. Para darle carne al asunto este. Claro, mira, yo no me imagino hablando por grupos subalternos, o sea, yo no me imagino en el lugar de estar representando a comunidades negras, a poblaciones afrodescendientes, a los, no sé, a sectores subalternizados. Yo no estoy en el lugar. Yo hablo fundamentalmente en términos en la academia, hablo fundamentalmente para desestabilizar, para problematizar, para dessedimentar prácticas y representaciones que pueden convertirse en lastres para las luchas y las prácticas políticas. Yo pienso que mi lugar de intervención es el del pesimismo del intelecto que menciona Gramsci, en el sentido de tratar de imaginar o de propiciar nuevos imaginarios políticos y teóricos para poder establecer otro tipo de luchas en el mundo. Entonces mi lugar no es el de ser representante o hablar por, sino que mi lugar es el de interrumpir ciertas políticas de la representación que alguna gente puede considerar progresistas ahora, pero que no son solo progresistas, tienen otras dimensiones y pueden fácilmente caer en políticas de la representación bastante conservadoras o limitadoras de la agencia y la práctica política. Entonces, mi lugar es un poquito el de interrumpir, fragmentar, problematizar, movilizar, incitar a otras maneras de imaginar el mundo y de establecer otras luchas. No porque considere que las luchas que se están dando son luchas descartables. O sea, yo no pienso que, por ejemplo, todo el asunto alrededor de la cultura y alrededor de la diferencia étnica
sean un error. Yo no pienso eso, yo pienso que son un gran avance en contraste con otras cosas, pero yo pienso que es un error pensar que ahí terminó el escenario de la disputa política y pensar de manera inocente que todas las implicaciones en términos de burocracia, de fijación, de sedimentación, deben soslayarse, ¿no? Yo pienso que esa es una cosa muy importante. Entonces, mi lugar es ese. Ahora, habiendo dicho eso, yo soy un subalterno, o sea, yo vengo de un barrio popular en Medellín, donde el sicariato y todas las lógicas y las disputas me constituyen, o sea, yo no necesito escenificarme como subalterno, sino que yo soy esa cosa, y de pronto formas, o sea, mi mal comportamiento en algunos escenarios, mi políticamente incorrecto, tiene que ver con lo que yo soy. Entonces yo no pienso que yo estoy hablando de los afrodescendientes porque necesito buscar unos subalternos por los cuales hablar. Yo pienso que la clase social es fundamental, yo pienso que la geografía es fundamental y yo pienso que la disputa política tiene que ver con la concepción misma de lo académico y de lo intelectual. Ahora, todo eso tiene que ver con un aspecto que me parece muy importante y es que no hay que dejarle a la derecha la academia. Y cada vez más la academia está habitada por la derecha no solamente en términos de obviamente derecha, sino también en términos de la productividad, la calidad, el asunto de plegarse a toda la geopolítica del conocimiento, donde piensan que los modelos estadounidenses son los modelos paradigmáticos del conocimiento. Entonces, ahí hay toda una disputa que no solamente se materializa con modernidad, colonialidad, sino que hay conversaciones como lo de antropologías del mundo, hay escenarios estratégicos como estudios culturales. Stuart Hall es un personaje inspirador de una forma distinta de habitar la academia, una forma que no es el productor de papers para producir y ganar más en términos de su hoja de vida, sino que es alguien que está articulado a sus momentos históricos y a sus luchas. Entonces, yo me imagino con respecto a los afrodescendientes como un personaje que puede ser incómodo muchas veces, que he sido solidario y puedo ser solidario en muchos sentidos con luchas específicas, aunque yo pueda tener distancias con esas luchas específicas, porque el asunto es contextual. Eso por un lado. Por otro lado, yo me imagino como alguien que viene de un sector poco privilegiado, que ahora tiene un montón de privilegios, y esos privilegios que tengo los tengo para molestar, para joder, para producirle ruido a escenarios académicos y a gente que se piensa como gente de bien y gente de derecha. Ok, vamos a pasar, Eduardo, por acá al fondo hay unas preguntas más. Sí, tú indicas que tu trabajo es ligar este trabajo de la inflexión decolonial al trabajo político, es decir, que tenga un peso en el campo político. Y al hablar de lo político hay que hablar necesariamente del Estado. Ahora, desde la visión de la inflexión decolonial y tomando en cuenta, por ejemplo, lo que estudios como teorías como la del Estado y la violencia, por ejemplo, que trabaja Pierre Glasser, esta idea de que el Estado es justamente el que sedimenta y jerarquiza. ¿Qué potenciales y qué limitaciones hay en esta inflexión decolonial, tomando en cuenta, por ejemplo, que en Bolivia una cierta práctica decolonial es el poder? Vale, con respecto a eso, yo no creo que la inflexión decolonial tenga una respuesta homogénea frente a esa pregunta. Hay algunos autores ahí que tienen una gran distancia o un gran rechazo a lo que puede ser el Estado, y al Estado lo consideran como la expresión de la modernidad eurocentrada. Entonces el Estado es
es necesariamente racionalidad política representacional, y esa racionalidad política representacional tiene que ver con una concepción de la política y una concepción del ciudadano y una concepción de la racionalidad del poder. Entonces hay algunos, por ejemplo, ahí estoy pensando en Arturo Escobar, sobre todo por su último momento con ontologías relacionales, donde él es bastante crítico y distante de lo que puede ser el Estado, ¿cierto? Esa es una cosa. Ahora, cuando tú ves a Catherine Walsh y cuando ella habla de interculturalidad, ahí el lugar del Estado es distinto. O sea, el Estado pues se presenta como monocultural y se naturaliza como un lugar que no se cuestiona, pero desde lo intercultural ella propone que el Estado es un escenario para disputar y para transformar desde proyectos, desde la interculturalidad como un proyecto. Entonces, lo que quiero decir es que desde la inflexión decolonial podemos tener posiciones que son bastante críticas y que no le den mucha posibilidad al Estado, y otras posiciones que consideran que el Estado es un escenario, digamos, catalizador o transformante o transformable, y que no todo está descartado con eso. Ahora, mi posición particular con respecto al asunto del Estado, yo diría que el Estado es fundamental en ciertas luchas. Yo no descarto el Estado. El Estado puede ser, y de hecho es, un escenario de disputa y que zanja en ciertos sentidos las luchas políticas. Entonces yo no soy de la posición, digamos, de que descartemos el Estado y hagamos como si el Estado no existiese. Incluso a mí me parece que la noción de movimiento social es una noción que hay que problematizar bastante, porque mucho de lo que aparece como movimiento social está bastante estatalizado. A mí me parece más interesante el concepto de gubernamentalización y de gubernamentalidad de Foucault para pensar cómo operan las relaciones de poder. Y entonces yo no descartaría el Estado, y menos los estados, digamos, del tercer mundo, que pueden ser de alguna manera defensas o corazas frente a ciertas intervenciones desde otro lado. Entonces yo no descartaría el Estado, pero tampoco pienso que el Estado es como la alternativa. Yo no creo que el problema pasa por la disputa de derechos y simplemente derechos para ser reconocidos dentro de un Estado particular. Yo creo que la política se dirime mucho precisamente en contra y al margen del Estado. Entonces yo no soy un liberal que hace una apología al Estado como un escenario de resolución de conflictos, de confluencias y otras cosas, pero tampoco desconozco el lugar del Estado en las disputas concretas, incluso precisamente por sus posicionamientos a favor de sectores dominantes, de intereses dominantes en nuestras sociedades. Entonces, mi posición no es el Estado es una pieza de museo que hay que descartar, sino que el Estado es uno de los escenarios y uno de los actores por disputar, pero no es el escenario y el actor que define el espacio absoluto de las luchas políticas. Hay dos preguntas más. Bueno, yo cuando Tony nos convidó para participar de esta reunión, ¿no? Nos envió un texto para prepararnos, y bueno, yo aproveché y lo leí todo. Por tanto, mi cabeza está explotando, ¿no? De tantas cosas que habría para discutir. Exactamente, porque Eres muy juicioso. es una inmersión de 2 días así, en fin. Sería, pero en realidad lo que quería decir es que el texto me ha parecido súper importante. Gracias. Tengo realmente la manera en que fue escrito y lo que pretende. Se nota claramente que es un texto con una intención pedagógica, bien hecho. Y esa última parte es fundamental, porque me parece que son
el texto hace referencia a todo un grupo de personas que está discutiendo y trabajando sobre esta cuestión, y a un posicionamiento dentro del grupo que no necesariamente afirma y comparte todo, que es más o menos lo que vos venís diciendo hasta ahora, ¿no? Y es fundamental. Lo que no quiere decir que muchas de esas cosas, claro, que ahí el texto es de 2010, ¿no? Por tanto han pasado 4 años de trabajo. Exacto. Porque la impresión que me da es que por más que en el final se reconozcan una serie de limitaciones y de cuestiones que obviamente el grupo tiene, no dice claramente cómo eso avanzó, ¿no? Entonces, claro, ahí te preguntaría, decir, bueno, en función de las propias limitaciones que ustedes ven en relación a ese primer momento, digamos, cuánto se avanzó en ese sentido, que es una cuestión que me quedó en el aire, ¿no? Muy buena inquietud. Después, me gustaría tal vez testar un poquito cómo funciona, ¿no? La reflexión sobre la inflexión decolonial. Tal vez preguntándote sobre la relación con 2 elementos que me vinieron en mente, digamos, en cuanto leía, ¿no? La primera es, tal vez, automáticamente me vino en mente el famoso texto de Galeano sobre las venas abiertas de América Latina, que es prácticamente una Biblia, ¿no? de un determinado momento, exactamente, de discusión en América Latina. De alguna manera, este debate, de alguna manera, está colocado ahí, ¿no? Pero él está completamente ausente en esta reflexión, ¿no? Es decir, siendo un libro que justamente tuvo esa capacidad de articular una discusión sobre la cuestión colonial en América Latina en los 60, y él está ausente, ¿no? Entonces me gustaría saber exactamente, bueno, cuál es el diálogo, es decir, cuál sería entonces la diferencia con relación a lo que Galeano ya colocaba en aquel momento y tal vez en algunas reflexiones posteriores, ¿no? Excelente pregunta. Y déjame hacer de una tercera, solo también para testar esto. Tengo 10, por lo menos. Voy a acabar acá. Tal vez el segundo personaje que me vino en mente en cuanto leía fue zapatismo, ¿no? Que también está ausente, digamos, por lo menos en este documento, ¿no? Entonces, me gustaría saber, es decir, el zapatismo como, digamos, un tipo de movimiento que está muy ancorado, muy anclado, digamos, en una experiencia, en un intencionamiento bien latinoamericano, mexicano, pero también latinoamericano, con una propuesta, digamos, más innovadora de lucha, de presentación y todo lo demás. Es decir, cómo juega dentro de esta reflexión. Serían esas cosas para... Excelente, mira, respecto a la primera pregunta de que se ha avanzado, a mí me parece que una de las cosas más interesantes de los últimos años han sido los enganches de las feministas con el pensamiento decolonial. Concretamente estoy pensando de Rita Laura Segato, que es una antropóloga feminista que está hablando y discutiendo en clave decolonial, está discutiendo, por ejemplo, con Aníbal Quijano y trabajando todas estas nociones de una manera muy interesante. También estoy pensando en Lugones, en María Lugones, que es otra feminista, esta está en Estados Unidos, pero es latinoamericana, y ella también ha empezado a producir una serie de textos llevando más allá la noción de interseccionalidad y algunas críticas que se venían haciendo desde el feminismo a este pensamiento de colonia, y explícitamente está trabajando en este marco. O sea, ellas dos están hablando de Aníbal Quijano, de Dussel, de lo que esto significa. Entonces, digamos, uno de los avances más interesantes, pienso yo, en los últimos 4 o 5 años, tiene que ver con el enganche de estas feministas que están moviendo las cosas de manera muy interesante. Ochi Curiel, por ejemplo, que fue muy crítica frente a los silencios que tenían algunos autores del giro decolonial, del feminismo negro o de algunas problemáticas ahí, también se está enganchando con esto. Entonces, Karina Vidaseca en Buenos Aires, o sea, si a algún punto estoy viendo yo como de florescencia y de avance en ese sentido del pensamiento decolonial, tiene que ver con estas pensadoras feministas que lo hacen desde diferentes lugares. Ochi Curiel está aquí en la Nacional
y lo hace desde el feminismo lésbico negro. María Lugones lo hace desde Estados Unidos con todo el asunto de repensar el problema del poder desde teoría queer incluso. Pues por ahí yo veo un avance muy interesante. Otra cosa que habría que hacer es cartografiar, hacer un mapa de qué se ha producido desde el doctorado de estudios culturales latinoamericanos en Quito, que dirige Catherine Walsh, que ese ha sido, digamos, una cantera muy importante para que esta elaboración conceptual se baje a investigaciones empíricas concretas. Y por ejemplo estoy pensando en el trabajo de Adolfo Albán, sobre colonialidad y cocina y comida en el Valle del Patía, que el Valle del Patía es aquí en el sur de Colombia. Entonces, habría que mapear qué se está haciendo ya más empíricamente, más anclado a archivo, a etnografía, y yo creo que el doctorado está mostrando, y habría que hacer eso. Esa parte yo no la conozco, pero yo me imagino que ahí hay avances importantes en el sentido mismo de llevar esta discusión a problemas mucho más específicos, ¿cierto? El trabajo mismo de las grandes como figuras, Ramón Grossvogel, él está haciendo varias cosas ya de archivo en el 16, o sea, pienso que esa es una cosa con respecto a los avances. Ahora, con respecto a Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, yo le digo a mis estudiantes cuando les estoy enseñando teoría de teoría de la dependencia, que un muy buen ejemplo de teoría de la dependencia es el libro de Venas Abiertas de América Latina. O sea, si hay un texto que recoge toda la teoría de la dependencia y la pone en historia, que es leíble y fue muy leído, impactó bastante en América Latina, es Eduardo Galeano. Entonces, una de las conexiones de Eduardo Galeano, y concretamente de las venas abiertas de América Latina, tiene que ver con que la teoría de la dependencia es una de las fuentes desde donde se constituye modernidad-colonialidad. Y esa fuente pues pasa directamente desde América Latina, pero también pasa vía Wallerstein. Ustedes saben que Wallerstein con la teoría del sistema mundo, él explícitamente lo reconoce uno de los ejes y de los aspectos fundamentales de su conceptualización, se deriva de la teoría de la dependencia. Entonces por ahí habrían algunas conexiones, concretamente conexiones entre el trabajo de Eduardo Galeano y el de modernidad-colonialidad. Entonces las comunalidades van por ahí. Ahora, tu pregunta es por las diferencias. Yo establecería unas 2 o 3 diferencias grandes. La primera diferencia es que, aunque Eduardo Galeano está cuestionando, digamos, el hecho de que el subdesarrollo es un producto del desarrollo, no es una anterioridad del desarrollo, sino un producto del desarrollo, eso es una de las premisas fundamentales de teoría de la dependencia. Eduardo Galeano no está pensando en la modernidad como un elemento constitutivo de un sistema mundo moderno. O sea, Eduardo Galeano no tiene la dimensión, digamos, epistémica y la dimensión más ideológica, representacional, más de la modernidad como un dispositivo civilizacional. O sea, me parece que la idea de modernidad-colonialidad, cuando dice que la modernidad debe ser entendida en términos de su constitucionalidad con la colonialidad y la diferencia colonial como un asunto, como una experiencia de una fuera de la modernidad, ese aspecto uno ve en los textos de Galeano que él está contando cosas que tienen que ver con eso, él está relatando cosas que tienen que ver con eso, por ejemplo la arrogancia europea y los europeos haciendo genocidios y los europeos imponiendo cosas desde las élites y todo eso, pero la dimensión de enmarcar eso en términos de modernidad me parece que todavía no la tiene Eduardo Galeano. Otra cosa que me parece que en Eduardo Galeano no está y que está en modernidad-colonialidad es precisamente la distinción entre colonialismo y colonialidad. O sea, esa idea de que la colonialidad
es una lógica profunda que estructura el mundo y que se expresa en el colonialismo, pero que no se limita al colonialismo. A mí me parece que esa es una herramienta heurística muy importante que vale la pena, que donde Eduardo Galeano la tuviera potenciaría mucho más su análisis. Ese es otro elemento que yo veo que como que hace falta ahí. Entonces, yo no diría que Eduardo Galeano se oponga a esta cosa, sino yo diría Eduardo Galeano es expresión del pensamiento latinoamericano, concretamente de teoría de la dependencia, que es uno de los componentes y uno de los elementos que están operando dentro de modernidad colonialidad. Entonces, a mí no me sorprenden las comunalidades, y las diferencias tienen que ver con las diferencias de época, tienen que ver con el hecho de que ahora estamos en una época muy impactada por el postestructuralismo, o sea, el hecho de que nos tomemos en serio que los discursos constituyen el mundo y que la modernidad tiene que ver con un lugar central en lo que Chakrabarty llama ese centramiento de la Europa que amerita ser provincializada. Pues por ahí estarían las diferencias más epocales, pero donde Eduardo Galeano estuviera escribiendo ahora, yo creo que muchos de los elementos que él presenta los trabajaría en esta clave, ¿sí? Entonces está por ahí. Y es mucho más delicioso leer a Eduardo Galeano que leer a Mignon, eso sí, ¿para qué? O sea, a veces los académicos tenemos la limitación de que escribimos en jerga académica. En cambio, Eduardo Galeano tiene la gran ventaja de que puede ser leído por mucha gente, y eso no es menor, o sea, ese elemento no es menor. La dimensión pedagógica, la dimensión comunicacional, para quienes se escribe, con quienes se conversa, con quienes se discute, no es un elemento marginal. Entonces, por eso me parece que Eduardo Galeano tiene muchas ventajas con respecto a eso. Ahora, con el zapatismo, yo sé que quien ha estado más ligado al zapatismo en el grupo es Ramón Grosfoguel, pero honestamente no conozco los trabajos de Ramón donde reflexiona, por ejemplo, con esta experiencia de los caracoles y todas estas cosas en términos de pensamiento decolonial. O sea, no conozco en detalle qué es lo que se elabora ahí, pero uno pudiera imaginar que si hay una cosa en el zapatismo, es la expresión de una manera de comprender y de hacer política que problematiza las nociones más convencionales de la política, aunque las afecta, ¿cierto? Entonces el zapatismo es, o como yo lo he entendido, yo he estado en México algunas veces, he estado en Chiapas y todo eso, como yo he entendido el zapatismo es un proyecto profundamente desestabilizador de las nociones modernas de la política y de la intencionalidad incluso de los actores políticos, porque se enmarca en otras racionalidades y en otras cosas, ¿sí? Entonces, pero yo no tengo claro cómo, por ejemplo, Ramón o otra gente que está más ligada al giro decolonial están trayendo, implicando, elaborando lo del zapatismo. Yo sé que lo mencionan mucho, pero mucho de eso son menciones rápidas, de paso, ¿cierto? Pero ameritaría en términos de una genealogía decolonizadora del pensamiento político, amerita colocar en un lugar central experiencias como el zapatismo, sin duda. Tenemos otra pregunta. Una pregunta muy ingenua, pero tal vez va a servir a destacar un punto de síntesis, creo yo. Regresemos al momento clave donde usted decía, yo hablo para destabilizar, para problematizar, imaginar imaginarios nuevos. Lo que a mí se me hace no solo muy interesante y muy valioso, pero se me hace que es una acción política. Para mí ese tipo de aporte teórico es fundamentalmente político. Y está claro que es el objetivo de para dónde se va, para dónde vamos. La pregunta ingenua es ¿a partir de qué? ¿Cómo se hace esta problematización? ¿Es fundamentalmente una relectura de la historia o es una cultura específica, latinoamericana, africana? ¿Es una posición en las relaciones de poder, la posición del que fue colonizado? ¿Cuál es la fuente que alimenta esa destabilización? No es una pregunta ingenua.
libro, yo no lo leí, así que no puedo hacer preguntas de precisión, pero es realmente, si vamos para allá, ¿para dónde vamos? ¿Con qué trabajamos? ¿Se trabaja con una cultura, con una nueva historia, con qué? Claro, es una pregunta sustancial. Mira, yo honestamente te diría dos elementos de respuesta. Uno, las vísceras. El asunto de que para mí hay una molestia existencial y visceral con muchas cosas de este mundo. Cosas que yo he vivido en carne propia y que he visto en otros. Entonces, la primera respuesta, el lugar es una molestia visceral. Y una molestia que quiere mantenerse visceral, o sea, que no es que hay que domesticarla, ni hay que hacerla intelectualizada, no. Por eso yo a veces soy muy políticamente incorrecto. Incluso cuando yo empiezo a discutir, y pregúntale a Yuri, yo me pego una apasionada que en colombiano es emputada, y yo no puedo separar la cabeza de las vísceras. O sea, eso no. Entonces, esa es una primera cosa de respuesta. La otra tiene que ver con mi historia, en términos intelectuales. Y yo he encontrado un par de instrumentos que son fundamentales. Uno se lo debo a Foucault, y es la noción misma de eventualización y lo que significa la genealogía. Eso de tomarse en serio, mostrar las luchas que nos constituyen, que nos han hecho ser lo que somos, eso me parece fundamental. Esa cartografía de las luchas en detalle, desde la noción de eventualización, para mí eso es un asunto de hilo conductor del trabajo. Y lo otro es mi desformación como antropólogo, de donde he recogido la etnografía, pero no la etnografía como irse a la mitad de la selva para describir a otros, no, la etnografía como un encuadre donde se toman en serio las articulaciones de prácticas y representaciones situadas. Y por eso mi cercanía muy profunda a la idea de contextualismo radical de Stuart Hall, que Stuart Hall es para mí uno de los pensadores más edificantes y más inspiradores, no solamente por el contenido, sino por lo que hizo y por lo que significa en términos de la vida misma, de la nueva izquierda, de los estudios culturales y de este mundo concreto que es bastante cínico. Encontrarse un personaje como esos es maravilloso. Entonces, esos son los intentos de respuesta, pero esa respuesta no es fácil de hacer, porque es el lugar desde donde uno está haciendo y por qué hace uno lo que hace. O sea, ¿por qué diablos uno se toma el trabajo de hacer lo que está haciendo? Y eso es una pregunta de orden ético y de orden político. Y epistemológico. Por supuesto, claro. Claro, mira, Eduardo, y en esa misma línea me parece también importante porque, digamos, dentro de las diferencias que hay entre el proyecto de investigación o el programa de investigación Modernidad, Colonialidad y otros tipos de acercamientos a las mismas problemáticas y al análisis, digamos, del ámbito de lo social, hay un aspecto que me parece a mí fundamental, y es cómo tú introduces la genealogía como una herramienta de crítica y que permite historizar la génesis de los conceptos, de los modos de representación, de los imaginarios sociales. Pero conozco de tu parte digamos, dos posiciones críticas, una con respecto a la noción tradicional que nos viene desde el marxismo y de la formación, digamos, de los estudios de la historia crítica que el marxismo ofreció, que es la noción de clase, por una parte, como herramienta para pensar los procesos de cambio y transformación social, que fue muy importante en una primera, digamos, etapa de análisis en Latinoamérica, ligado tanto a la teología de la liberación como al proyecto de la teoría de la dependencia, etc. Pero por otra parte está tu crítica al concepto de cultura,
Porque ¿qué vendría a ser también, digamos, qué podríamos entender por cultura después de los debates de Pierre Bourdieu a propósito del campo social, el campo cultural, digamos, cómo sitúa y cómo redimensiona esa noción, cómo podemos pensar nosotros el concepto de cultura como tal, sin que caigamos en las subculturas, en la cultura popular, en las tretas, digamos, que escondía, digamos, esa conceptualización en décadas pasadas. ¿Cómo te sitúas tú frente a ese par de conceptos que fueron herramientas tan fundamentales en otros acercamientos? Bueno, a mí siempre me ha parecido muy importante el concepto de clase. O sea, yo no descarto el concepto de clase. Y me parece que es un concepto que ha sido descuidado, por decirlo menos, en los últimos 30 años, en muchos escenarios de la teoría social contemporánea. O sea, clase es una categoría fundamental. Ahora, yo estoy pensando clase como la elabora Epi Thompson, como la trabajan algunos, digamos, marxistas menos convencionales y ortodoxos, que daban por sentado que la clase implicaba una relación entre lo lógico, lo epistémico y lo político, como si fuese una necesaria correspondencia. Entonces, lo primero que yo pudiera decir es que yo echo de menos mucho la noción de clase social. Y yo creo que la noción de clase social no es algo que está destinado a tirar al tarro de la basura. Ahora, esto no significa entonces que no podemos, que nos tengamos que acercar a la noción de clase como se acercaron en los años 30 o 40 algunos pensadores que hicieron un reduccionismo de clase. O sea, yo no creo que clase implica hacer un reduccionismo de clase, pero yo sí creo que existen múltiples procesos sociales, concretamente de desigualdad, que ameritan ser trabajados también, y subrayo, también con la categoría de clase. A mí, por ejemplo, me sorprenden trabajos de algunos autores de modernidad colonialidad. Por ejemplo, vean el libro de la idea de América Latina de Walter Mignolo. Solo en una página, y yo creo que eso fue un tipo, o sea, un error tipográfico, aparece la noción de clase. ¿Cómo hablar de la historia de América Latina reduciendo el asunto de la desigualdad y la diferencia a asuntos raciales simple y llanamente? O sea, lo racial es importante, las distinciones étnicas y culturales son centrales, pero no podemos desconocer la importancia analítica de clase. Yo diría, el gran reto de la teoría social contemporánea es recapturar, retraer, retematizar, repotenciar la noción de clase social. Eso con respecto a clase. Ahora, con respecto a cultura, yo diría que cultura se agotó. O sea, como categoría analítica, la cultura es el peor problema que tenemos ahora. Yo incluso hablo de la culturalitis. La culturalitis es una enfermedad que carcome los cerebros de la gente y la gente se vuelve idiota. Y todo entonces es pensado en términos de cultura. La derecha está usando profundamente la noción de cultura. Miren, aquí en Bogotá tenemos un personaje, Antanas Mocus, que trabaja autoritarismo moral desde la noción de cultura ciudadana, y la gente le come mal porque la cultura siempre es buena. La cultura es algo que la gente no discute. La cultura es un lugar de articulación ideológica que está por fuera de lo disputable, porque la cultura se ha convertido en un lugar de cerramiento y de reduccionismo impresionante. El culturalismo, en el sentido de reduccionismo cultural, es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Yo veo un momento análogo, o sea, la clase social en algún momento fue un impasse epistemológico. Ahora, el impasse epistemológico de nuestra época es la noción de cultura. Por lo tanto, yo he escrito varias cosas donde algunos colegas ponen el grito en el cielo de que hay que eliminar, hay que descartar la cultura como categoría analítica.
Ahora bien, lo que hay que hacer es una etnografía y una historización de cómo se usa la cultura para gubernamentalizar, para producir subjetividades, para establecer economías políticas de la cultura concreta. Lo que hay que hacer es dejar de pensar en clave de cultura y entender cómo nos están dominando, cómo nos están gobernando y cómo nos gobernamos a nosotros mismos en nombre de la cultura y de la diferencia cultural. Entonces la cultura tiene que dejar de ser una categoría analítica, yo creo que ya no sirve más para pensar, y lo que hay que hacer es hacer una cartografía, una genealogía, una etnografía de las múltiples prácticas de dominación, de sujeción e interpelación que se establecen a nombre de la cultura. Entonces mi planteamiento es que la cultura debe ser pensada en esos términos, no pensar con la cultura, sino pensar de qué se está haciendo y qué se ha hecho a nombre de la cultura y qué ha producido en el mundo eso, y ha producido un montón de cosas, muchas cosas. Por ejemplo, bueno, no me voy a entrar ahí, pero entonces esa es la respuesta corta. Cultura es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Okay. ¿Hay otra pregunta por acá? Yo les cuento, yo tengo 20 minutos más porque cierran el edificio. Entonces, si cierran el edificio, yo no puedo seguir. Entonces, tengo 20 minutos más. Ok, listo, perfecto. Entonces voy a hacer la pregunta muy rápidamente. Bueno, es difícil para mí entender la idea de que la cultura está agotada, digamos, como lugar, digamos, de reflexión, y separar eso de Stuart Hall, porque en Stuart Hall cultura, identidad, digamos, son cosas que son centrales, digamos, ¿no? No es una cuestión de cultura que quiero discutir, sino de clase. ¿Okay? Dos cosas. Primero, es claro que hay un problema entre raza y clase, ¿no? Tal como lo colocas. Ahora, viniendo de Brasil, ese problema se torna extremadamente problemático, ¿no? Porque el concepto, digamos, en Brasil la tensión racial es más fuerte que cualquier otra de las tensiones. Cuando digo racial, estoy hablando de afro-racial, ¿no? Sí, sí. Que es un poquito diferente tal vez de lo que acontece en otros lugares de América Latina, y donde el concepto de clase, donde hay un movimiento negro muy fuerte, ¿no? Actuante y, digamos, afirmativo. El concepto de clase ha sido siempre una ambigüedad, un problema, porque tiende a subsumir, digamos, la propia proceso de afirmación, digamos, de un lugar que entra, digamos, con sus ambigüedades en el sistema institucional global. Entonces, desde Brasil es una cosa que no cierra fácilmente, ¿no? Sí. Pero la última es con relación a clase, creo que coincidimos, pero digamos así, la reflexión de Negri y Hart sobre clase, digamos, es una reflexión que simplemente, digamos, que tiene la capacidad, por un lugar, de recusar el sentido tradicional de clase, ¿no? Y colocar, como novedad, decimos, repensar la problemática de la clase a partir de la idea de multitud, ¿no? Que me parece que es una de las reflexiones, no digo que sea la única, pero una de las más importantes que ha habido en el sentido de reconstituir justamente ese espacio como un espacio político, de acción y todo lo demás. Entonces me gustaría saber tu opinión en relación a eso, porque parece también que es uno de los, por ahí, de los autores que sentí falta, digamos, ¿no? De un diálogo con relación a ello, ¿no? Vale. Okay. ¿Hay otra pregunta de pronto para...? Espérate, Eduardo, no sé si sumamos de una vez un par de preguntas más. ¿Hay otra? No, ven que esta es difícil, esta yo la tomo. Mira, lo de Stuart Hall no lo puedo dejar pasar de lado. Perfecto. Miren, la categoría de cultura hay que entender textualmente. Y yo creo que el trabajo de Stuart Hall fue fundamental en un contexto donde la cultura permitió abrir cosas. La noción de cultura, y no convertirla en un simple reflejo de la economía, y entender el lugar importante de la cultura para la articulación del poder en términos de hegemonía o en términos de ideología, es fundamental. O sea, Stuart Hall no puede pensar y no puede dejar de ser Stuart Hall si vos le quitas cultura. Ahora, eso no significa que cultura sea siempre y tenga siempre el mismo lugar. Entonces yo creo
que en el momento en el que él pensó, la cultura era un dispositivo de apertura, un dispositivo de comprensión de cosas. Incluso en términos del vocabulario, permitía desmarcarse de algunas cosas muy problemáticas, de asuntos, digamos, esencializadores, racializadores, de clausura de lo político en múltiples direcciones. Pero yo creo que ese momento ya pasó. Entonces, así Stuart Hall, sea Stuart Hall hablando de cultura de esa manera, yo creo que no tenemos que obliterar o olvidarnos de la gran enseñanza de Stuart Hall, y es que el problema hay que entenderlo en términos de contextualismo radical. Y quizás ahora, eso que fue muy importante, ahora dejó de serlo, porque ha cambiado radicalmente el contexto y la coyuntura donde operamos. Entonces, es simplemente ese enunciado para que quede ahí. Ahora, con respecto a raza y clase, yo no estoy diciendo que la raza, o mejor, la racialización no sea muy importante. O sea, mucho de mi trabajo tiene que ver con racialización. Ahora, mi reacción es al olvido de la clase social, en términos de una herramienta que ayuda a explicar las cosas. Ahora, el problema no es cambiar raza por clase, porque no son intercambiables, operan en esferas y en registros distintos. Pero cuando yo solamente hablo de raza, yo creo que me estoy perdiendo de una parte muy importante de la historia, que es la de clase. Y obviamente hay otras articulaciones que sabemos son muy importantes en términos geográficos, por ejemplo, en términos lingüísticos, en términos sexuales, en términos de género, en términos generacionales. Entonces, para mantener el espíritu con Stuart Hall, el problema de cuando uno solo habla o cuenta una historia, y cuando esa historia es solo una historia en clave de raza, uno se está perdiendo de muchas otras cosas que le permiten a uno entender lo concreto en su complejidad y en su heterogeneidad. Y se le escapan a uno cosas, por ejemplo, de cómo ciertos sectores del movimiento negro tienen posiciones de derecha. O sea, el hecho de que vos estés apelando y estés discutiendo el asunto racial, eso no hace que en términos ideológicos estés operando en la misma dirección, o en términos políticos. Y yo creo que asuntos como el de clase social, no solo, tienen un lugar importante. Obviamente reconceptualizado, o sea, no es la noción clásica altuseriana de clase como una estructura definida, sino es más el asunto de Epi Thompson de la clase como una configuración histórica que tiene heterogeneidades, complejidades, contradicciones. ¿Cómo entender la noción de hegemonía gramsciana renunciando a esa categoría? No sé, o sea, para mí es uno de los retos más importantes de la imaginación política y teórica de los próximos años. ¿Cómo volver a la clase sin que eso signifique descartar todos los avances que hemos hecho en términos de múltiples vectores de la dominación, de la sujeción y de la explotación que no se agotan en clase social, pero que no son capturados totalmente por otras categorías? Entonces lo pienso así, y en Brasil es muy, muy claro que vos no podés descartar las articulaciones racializantes o racializadas, porque allí el movimiento negro o lo que significa lo afrodescendiente es muy relevante. Pues es en ese sentido que lo estoy diciendo. Y no creo que baste con decir que la clase se vive o se expresa racialmente. Yo creo que sí, pero no solo. Y no de manera directa. Y ese es el punto que tendremos que trabajar. Okay. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hay más preguntas? Sí. Yo creo que habría que cortar y volver a... porque la conexión era... Okay. Cortar y volver a llamarlo. Político sí, pero hubo un momento donde no los escuché ni los vi. No, pero está bien. No, ya está bien. Ya, Bueno. sea como, Ya, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Queda algo? Sí, demos una última pregunta.
Ok, bueno, ¿hay alguien allá que quiera hacer? Bueno, yo solamente quería retomar un poco algo que anunciaste al principio y dijiste que luego lo ibas a desarrollar y al fin no, y que es una pregunta que yo tengo, es lo que anunciaste como una diferenciación entre los estudios decoloniales y los estudios postcoloniales y todas estas categorías que finalmente terminan un poco confundiendo, simplemente como para cerrar con eso. Una muy buena pregunta. Bien, yo creo que las diferencias tienen que ver con las trayectorias intelectuales y epistémicas y los momentos en los que se formulan estos dos encuadres o estos dos proyectos teórico-políticos. Estudios postcoloniales asume sin problema, sin sentirse molesto ni cuestionado por eso, asume toda la herencia del postestructuralismo. Estudios postcoloniales, como ustedes saben, se inspira en el trabajo de Edward Said, y tiene que ver con toda la elaboración de tratar de comprender cómo la experiencia colonial constituye nuestro presente. Entonces, las conversaciones de estudios postcoloniales tienen mucho que ver con elaboraciones que se afincan en Derrida, en Foucault, que no tienen, digamos, este rechazo como en algunos proponentes de modernidad colonialidad frente a autores y categorías europeos. Entonces allí, por ejemplo, Gramsci, Foucault, Derrida son fundamentales. Por ejemplo, ustedes ven en la misma introducción de Said, de orientalismo, ahí está Gramsci al lado de Foucault. Entonces, lo primero que diría es que estudios postcoloniales está afincado en una serie de conceptos, de autores y de elaboraciones que hacen parte del pensamiento europeo y que no los molestan. O sea, la utilizan explícita y abiertamente como una de sus elaboraciones. Yo creo que estudios postcoloniales son muy bien como sumarizados por el planteamiento de Chakrabarty de que Europa es indispensable pero insuficiente, ¿cierto? Ahí me parece que está el gesto y la característica de estudios postcoloniales. La pregunta es una pregunta por cómo el colonialismo constituye nuestra presente, la experiencia colonial. Y tiene que ver con muchas experiencias del colonialismo en Asia. Ahora, el giro del colonial, sobre todo si uno lee a Walter Mignol o a Catherine Walsh, tienen muchos problemas con los autores y las categorías europeas. Ellos se quieren desmarcar de esas categorías y de esos autores, aunque eso es lo que dicen, en la práctica no lo hacen, pero bueno, digamos que ellos dicen que no están en el postestructuralismo, pero eso es como Marx hace parte del pensamiento de mucha gente, aunque no lo hayan leído. Entonces, pero digamos que ellos se molestarían en términos de hacer una gran elaboración y una gran apelación a los autores europeos, porque ellos están en búsqueda de trazar unas genealogías alternas. Entonces, ese asunto me parece que es un asunto distanciador y diferenciador entre estudios postcoloniales y giro decolonial. El otro asunto que los diferencia es que el giro decolonial está como anclado en todo lo que significan las experiencias coloniales tempranas de España y de Portugal. Entonces, la manera como abordan las preguntas y la manera como se contestan responden a un horizonte histórico y epistémico distinto al horizonte histórico y epistémico de teoría postcolonial o de estudios postcoloniales. Ese sería un segundo elemento. Y un tercer elemento que es fundamental es que para el giro decolonial el problema central tiene que ver con la desestabilización de la modernidad desde la diferencia colonial. Cómo la modernidad es desestabilizada cuando pones en el panorama o cuando introducís en el panorama la diferencia colonial. Y entonces eso hace que la problemática que constituye el giro decolonial sea precisamente la decolonización, que sea lo decolonial.
Entonces ahí hay una diferencia fundamental en términos de cómo se instaura, digamos, el horizonte. Teoría postcolonial es más fácilmente habitable en escenarios académicos del norte. El giro decolonial quisiera no ser tan habitable en escenarios académicos del norte. Quisiera, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que hace, pero la vocación o la voluntad, en el sentido Foucaultiano, la voluntad del giro decolonial es habitar o intervenir en escenarios por fuera de la academia y en circuitos que tienen que ver más con escenarios del sur o estas cosas. Entonces hay muchas diferencias, los autores, los estilos de argumentación, las categorías, o sea, no hay que confundir una cosa con la otra. Pero habiendo dicho todo eso, yo pienso que estudios postcoloniales y giro decolonial son dos síntomas de un mismo momento histórico. Es una epocalidad de fragmentación y de problematización de certezas que constituían este mundo. Y esa fragmentación y esa problematización de certezas que constituían este mundo empieza, gústeles o no, a modernidad, colonialidad, con una cosa que se llama postmodernismo.